vamos a ver cómo vamos a dimensionalizar nuestros balances. Es interesante lo que está subrayado arriba, que dice el número de parámetros característicos necesarios para realizar la dimensionalización es igual al número de dimensiones con que puedan expresarse todas las variables involucradas en el sistema. Esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es cuestión de mirar las dos ecuaciones que tenemos. En las ecuaciones que tenemos, ¿qué variables tenemos? Y bueno, tenemos la variable velocidad, tiempo, presión. Y entonces, ¿cómo se componen esas variables? ¿De qué magnitudes se componen esas variables? Si pensamos en la velocidad, vamos a las unidades, decimos la velocidad es espacio sobre tiempo, pero cuando decimos espacio, decimos es longitud sobre tiempo. Y ahí ya tenemos, fíjense que están circuladas en amarillo, empecemos a contarlas. Tenemos la longitud y tenemos el tiempo. Con esto ya podríamos definir la velocidad. Luego, en el caso de la presión, ¿cómo la definiríamos? Tenemos la masa, la longitud y el tiempo al cuadrado. Masa sobre longitud, tiempo al cuadrado. Entonces tenemos otra vez la masa, aparece la masa, tenemos la longitud que ya la teníamos y el tiempo. Hasta ahí son las tres dimensiones que están circuladas en amarillo. Y luego, ¿qué otra nos queda? Bueno, y el tiempo que ya es tiempo, digamos, ya la tenemos a la magnitud. O sea que con tres dimensiones nosotros podemos, o sea, tenemos una terna, podemos tener los parámetros característicos con los que tendríamos que adimensionalizar esas variables para poder tener entonces el balance, la ecuación de continuidad o balance de materia y la ecuación de Navier-Stokes adimensionalizar. Bueno, entonces ya sabemos que son tres dimensiones, pero también tenemos que pensar cómo armamos esos parámetros característicos con masa, longitud y tiempo. ¿Por qué? Avanzamos un poquito más en la otra filmina. Fíjense que acá ya empezamos a tener las variables adimensionalizadas y empecemos, por ejemplo, por V estrella o velocidad dimensional, que dice que es igual a la velocidad dividida, ojo que parece que fuera volumen, pero es la velocidad característica. Entonces, habíamos dicho que teníamos una terna, que era masa, longitud, que puede ser longitud o diámetro, según nuestro sistema, ¿no es cierto? Si estamos tratando de adimensionalizar y estamos en conductos, tenemos que adimensionalizar con diámetro. Pero bueno, volvamos al punto. Esas tres ternas las hemos armado con tres parámetros característicos. Ya vemos que uno es la velocidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense que estamos usando velocidad como parámetro característico, que habíamos dicho que, por ejemplo, en un conducto podría llegar a ser la velocidad media. Estamos utilizando longitud, alguna longitud del sistema, que si fuera un conducto bien podría ser el diámetro, y para dimensionalizar estamos utilizando la densidad, que estaría incluida la masa. ¿Pero por qué? Porque jugamos con esas tres dimensiones y armamos estos tres parámetros característicos que las contienen. Porque masa propiamente dicha se puede medir, es, digamos, más sencillo medir, porque tiene que ser, recuerden, característico, fácil de medir y constante, densidad del fluido. Pero la densidad, recuerden, que es masa sobre volumen, o sea, masa sobre longitud al cubo. O sea que tengo incluida la terna de parámetros que hablamos en la filmina anterior. O sea que bien, vamos a utilizar entonces para dimensionalizar la densidad. Luego utilizamos la velocidad, que en definitiva es espacio sobre tiempo. ¿Pero por qué? Porque medir tiempo, ¿tiempo de qué? Es más sencillo medir la velocidad del fluido. Esta materia se trata de fluidos en movimiento, y entonces es más sencillo poder medir la velocidad del fluido, que en definitiva contiene al tiempo, espacio sobre tiempo. Seguimos con las ternas de la filmina anterior armando estos parámetros característicos. Y luego la longitud o el diámetro del sistema, ya insisto, según la geometría con la que estemos trabajando, bueno, eso sí, es fácil pensar que si estamos trabajando en un conducto, lo que estamos hablando es del diámetro de ese conducto. Entonces ahora sí, con estos parámetros característicos, vamos a dimensionalizar
las variables dependientes e independientes para luego sustituirlas en las ecuaciones de la fórmula anterior y nos van a quedar entonces los balances adimensionalizados. Bueno, repasamos un poquitito cómo se adimensionaliza. Entonces, si tenemos que adimensionalizar velocidad, va a ser velocidad sobre la velocidad característica. Si tenemos que adimensionalizar presión, va a ser, bueno, el delta de presión, porque las presiones en general siempre evalúan delta de diferencia de presión, dividido la densidad por la velocidad al cuadrado. Si estamos adimensionalizando tiempo, dijimos que lo dimensionalizábamos con la velocidad. Entonces fíjense que tenemos que jugar con velocidad sobre longitud para dimensionalizar tiempo. Luego, en el caso del espacio adimensional, tanto y, x, y z, fíjense que acá estamos en coordenadas rectangulares evidentemente, vamos a dimensionalizar siempre dividiendo por la longitud. Luego, cuando tenemos que adimensionalizar nabla, recuerden que nabla siempre es el dividendo, digamos, se divide por x, y, z, entonces multiplicamos para dimensionalizar por la longitud. Luego pasamos a la derivada sustancial, entonces para dimensionalizar el tiempo adimensional hacemos lo mismo, fíjense que como dimensionamos tiempo adimensional arriba, y luego para dimensionalizar nabla cuadrado hacemos lo mismo, multiplicamos por la longitud al cuadrado. Luego vamos a tener que sustituir donde tenemos las variables dependientes e independientes, fíjense, y nos va a quedar introducidas las variables adimensionalizadas, con lo cual acá ya tenemos el perfil, perdón, acá tenemos el balance de cantidad de movimiento adimensionalizado. ¿Sí? Lo interesante acá que está circulado o recuadrado en colores son los grupos, las agrupaciones adimensionales que surgen, fíjense. Lo redondeado en verde es una agrupación adimensional, lo recuadrado en amarillo también es una agrupación adimensional, o sea, sin dimensiones, y a eso lo llamamos, en realidad es 1 sobre el Reynolds, porque fíjense que el número de Reynolds, el número adimensional, es la inversa de lo que encontramos en el balance, ¿no es cierto? O sea que aquí lo que queda, bueno, como se ve aquí abajo, es 1 sobre el Reynolds y 1 sobre el Flow. Pero detengámonos un poco acá, porque es muy importante el significado de los números adimensionales. Entonces, en este balance surgen dos números adimensionales, dijimos que espontáneamente iba a surgir aquellas agrupaciones adimensionales, o en este caso números adimensionales, que son los que habrá que igualar para garantizar la similitud, ¿no es cierto? Estamos hablando de igualar Reynolds y Freud, ¿no es cierto? Esto lo dejamos un poquito para la filmina que sigue. Pero vale la pena detenernos porque recién nos encontramos con estos números adimensionales, nos vamos a encontrar a lo largo de la materia con muchos números adimensionales más, los vamos a ir viendo cada uno, pero es importante tener en claro que los números adimensionales dan mucha información, es muy sencillo y tenemos mucha información de qué se trata, de qué sucede en nuestro sistema. Siempre digo que el valor del número adimensional ya nos da una idea de con qué sistema estamos trabajando, qué complicaciones podemos tener, etc. También ya lo vamos a ir viendo. Pero empecemos a ver, por ejemplo, con respecto al número de Reynolds, que es el número adimensional quizás más utilizado en nuestra materia, lo vamos a utilizar hasta el fin del cuatrimestre. Está hablando, como todos los números adimensionales, de una competencia entre mecanismos. Digo competencia de mecanismos y uno tiene que mirar qué tengo en el numerador, qué tengo en el denominador, y es esa la competencia que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso del número de Reynolds, fíjense que en el numerador tenemos la densidad por la velocidad media del fluido, por la longitud, sobre la viscosidad. En definitiva, lo que está hablando es de la competencia entre las fuerzas inerciales que podemos ver en el numerador respecto de las fuerzas viscosas que podemos ver en el denominador. Entonces, en cualquier sistema, esto va a tener un valor. Ese valor es muy alto, lo que está hablando es que el numerador es muy grande, o sea que son las fuerzas inerciales las que predominan sobre las viscosas.
Si ese número de Reynolds es muy pequeño, menor a 1, lo que está hablando es que son las fuerzas viscosas las que predominan sobre las fuerzas inerciales. Entonces yo ya ahí me estoy dando cuenta, en el primer caso, estoy frente a un sistema tal vez con un flujo invícido o tendiente a un flujo invícido, que decimos que predominan las fuerzas viscosas, estoy tal vez con un flujo reptante. O, depende del valor que tenga, más cercano a uno, más cercano a otro. Y en definitiva me puedo dar cuenta, como decía, del tipo de sistema en el que estoy. En el caso del número de Froude, vemos que tenemos la velocidad media al cuadrado sobre la longitud por la gravedad. Lo que está hablando es de competencia de también fuerzas inerciales respecto de las fuerzas gravitacionales. Este número es muy importante en el caso de tener, por ejemplo, sistemas donde las superficies se pueden deformar. Por ejemplo, en un conducto. En un conducto no tenemos posibilidad de que el número de Froude, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, sea lo que se dice significativo o relevante, porque no hay posibilidad de que la superficie se deforme. Ahora, si yo estoy trabajando con un tanque agitado o con un bioreactor, con agitación y demás, entonces es probable que las superficies se puedan deformar y entonces puede ser que las fuerzas inerciales superen a las fuerzas gravitacionales y la superficie presente ondulaciones, olas o bordes. Entonces es también muy importante el valor que va a adquirir el número de Froude y nos va a dar una idea entonces de qué es lo que está ocurriendo una vez más con nuestro sistema. Bueno, entonces lo que está recuadrado en rojo es el balance adimensionalizado y vemos cuáles son los grupos adimensionales que deberíamos igualar. Entonces, ahora sí ya avanzamos a lo que son los criterios de similitud. Como resumen de lo que vimos recién, vemos que podríamos decir, sin necesidad de resolverlos, por lo que hemos visto antes, que los perfiles de velocidad dimensionales, sea velocidad dimensional, sea presión adimensional, son función de, como vimos, tener el espacio adimensionalizado, el tiempo adimensionalizado, el grupo adimensional Reynolds, el grupo adimensional Froude y los grupos que pudieran surgir de las condiciones de contorno. Entonces, si tenemos garantizada la similitud geométrica y la similitud temporal, en el caso que ameritara, lo que nos restaría igualar es el número de Reynolds, el modelo y prototipo, el número de Froude, el modelo y prototipo, y las condiciones de contorno, el modelo y prototipo. Entonces, esto sería como la posibilidad máxima. Esto hay que ver después en cada problema cuáles son los números que verdaderamente habría que igualar. A ver, ¿por qué? Porque puede haber, como dice este título, irrelevancia de los grupos adimensionales. ¿Qué significa? Significa, como dice en el primer párrafo, es que puede ser que resulten irrelevantes algunos mecanismos despreciables, no que no existan, porque por ejemplo las fuerzas viscosas siempre van a existir, pero sí, como dice el segundo párrafo, si estamos en presencia de un ejemplo de flujo invícido, entonces las fuerzas viscosas, si bien van a existir, pueden ser despreciables frente a la importancia de las fuerzas inerciales. Entonces, en este caso, tanto en modelo como en prototipo, el Reynolds es un Reynolds muy alto y entonces se hace irrelevante igualarlo. Fíjense que podemos volver al balance y en el balance dimensional vemos, recuerdan que el Reynolds había quedado en el dividendo, en el denominador. Entonces, si este número es un número muy grande, ¿cómo queda ese término? Ese término queda tendiente a 0. Entonces, como dice, no tiene sentido igualar el Reynolds, aquí vemos, había que igualar Reynolds, Froude, las condiciones de contorno, no tiene sentido igualar el Reynolds en esta situación. Entonces sería irrelevante. Tal vez habría que ver qué sistema tenemos
y hay que igualar el Freud y las condiciones de contorno en un número dimensional que sube. En el caso del párrafo que sigue, que habla del Freud, si tenemos claro que estamos en ausencia de superficies deformadas, por ejemplo en un conducto, entonces el Freud es irrelevante, no vamos a plantearle igualdad del Freud. Como vemos al final, que está recuadrado en rojo, cuanto menos números, grupos adimensionales tengamos para igualar, más sencillo va a ser encontrar, digamos, la variable a escalar en cuestión, más sencillo va a ser poder aplicar el diseño por similitud. Entonces es importante evaluar antes de avanzar cuáles son los grupos adimensionales que realmente son relevantes para poder plantear la igualdad. Bueno, vayamos ahora con un ejemplo, porque nuestro objetivo final, que estamos cerca, es encontrar la ecuación de escalado de la variable que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces vamos a pensar en un ejemplo. Que supongamos que estamos trabajando con un sistema que ya evaluamos, ¿no? Que el único grupo relevante es el número de Reynolds. A ver, si estamos en este punto es porque ya tenemos claro que estamos trabajando con un modelo, con un prototipo, que tenemos la similitud geométrica, por ejemplo, puede ser que estemos en el estado estacionario, entonces no era necesario la similitud temporal. Pasamos ahora a analizar, digamos, la similitud de las variables dependientes. Entonces, recuerdan que teníamos que igualar el Reynolds, el Freud y las condiciones de contorno que pudieran surgir. Dice acá que ya se evaluó y el único grupo relevante es el Reynolds. Podría ser un ejemplo que estemos trabajando con un conducto donde el Freud es irrelevante y yo le sumo algo más, por ejemplo, algún conducto liso donde de las condiciones de contorno no surge ningún grupo igual. Entonces solo nos queda el Reynolds. Entonces se trata de igualar el Reynolds, como dice aquí abajo, para poder llegar a esta ecuación, para poder llegar a la ecuación de saber cuál es la velocidad con la que tengo que trabajar en el prototipo, producto de haber evaluado la velocidad en el modelo, ¿sí? Entonces yo tengo el dato de la velocidad del modelo, necesito averiguar este lambda porque este es mi objetivo, conocer esta velocidad, ¿no es cierto? Como dice acá, ¿de dónde saco ese valor de lambda, que es lo que me está faltando? Bueno, yo todavía tengo que hacer la igualdad de Reynolds de modelo y Reynolds de prototipo. Lo planteo. Si estoy trabajando con el mismo fluido, se darán cuenta que la densidad y la viscosidad se anulan, porque estoy trabajando con el mismo fluido en modelo y prototipo. Entonces solamente me queda la relación esta de la velocidad de prototipo respecto de la velocidad de modelo, va a ser igual a la longitud de modelo sobre la longitud de prototipo. Como dice acá, entre esta relación y esta, que las conozco perfectamente, yo sé que la longitud del prototipo es un lambda de la longitud del modelo. Entonces acá me quedó la relación lambda de longitud de modelo con longitud de modelo se anulan, y acá me quedó, lo que dice acá, el lambda de geométrico, ¿no es cierto? Entonces es el 1 sobre el lambda geométrico, el que me está dando el lambda que tengo que multiplicar y utilizar en la ecuación de escalado. Vayamos a la próxima. Bueno, en definitiva, ¿cómo averiguar el lambda? Se averigua del planteo de la igualdad del Reynolds y de ahí surge el lambda, digamos, de velocidad, que en este caso sería 1 sobre el lambda de la longitud o el geométrico. Y ahí ya tengo mi ecuación de escalado y ahí ya puedo averiguar cuál es la velocidad con la que tengo que trabajar en el prototipo. Bueno, una consideración más. Bien, si fuera la situación del problema anterior, se puede trabajar perfectamente con el diseño por similitud y encontramos nuestra variable dependiente en cuestión en nuestro sistema. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Como dice el título, la incompatibilidad al cambio de escala. Y si este fuera el punto, entonces deberíamos pasar a otra metodología, porque esta metodología no está aplicada. A ver, dice, esta es una de las desventajas del método de diseño por similitud. Estamos trabajando con un sistema donde el Reynolds y el Freud son ambos relevantes. Podría ser tranquilamente, como digo, un bioreactor, un tanque agitado, donde la superficie se deforma, entonces el Freud es relevante y una velocidad intermedia, el Reynolds es relevante también. Hay que igualar al Reynolds y hay que igualar al Freud. No está acá, lo tienen ustedes en el desarrollo. Si tratan
de sustituir uno en otro, van a ver que hay una incongruencia, que no es posible que Reynolds y Freud sean relevantes, entonces ahí tenemos que abandonar esta metodología porque no hay posibilidad. Hay una posibilidad extra, que es trabajar con fluidos diferentes, pero que deban cumplir con esta situación, o sea, que la densidad del modelo por la viscosidad del prototipo dividida la densidad del prototipo por la viscosidad del modelo, lleguen a esta relación. Con lo cual es bastante complejo, no es imposible, pero se complejiza bastante el trabajo. Entonces es preferible o se opta por pasar a otra metodología, en este caso la metodología que vamos a ver, que es el diseño por balances macroscópicos. Bueno, en la próxima seguimos con este tema.